En este vídeo vamos a hacer un tutorial muy básico de cómo utilizar el programa EasyEDA. EasyEDA es un programa que nos sirve tanto para hacer circuitos impresos como para simularlos, que es la parte que vamos a utilizar en la asignatura. En su página web lo podemos descargar, lo descargamos para la distribución o sistema operativo que estemos utilizando, en clase será Linux, en casa normalmente tenéis Windows. Una vez descargado e instalado, os recomiendo instalar la versión que tiene parte offline cuando salga en el instalador, pero siempre vais a tener que estar conectados para poder simular el trabajo. Podéis trabajar sin estar en internet, pero para poder simularlo necesitáis internet. Abrimos el programa. Aquí tenemos el inicio del programa, entonces podemos trabajar en modo STD, que sería el modo para realizar circuitos impresos, y el modo Sim, que es el que nosotros vamos a utilizar, que es de simulador. Para poder crear un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer, necesitamos estar registrados. Os recomiendo que os registréis continuando con Google y con la cuenta del instituto. Una vez que os hayáis registrado, podréis acceder. Yo voy a acceder con mi cuenta de Google del instituto. Continúo con Google. Y una vez que estoy dentro, aquí sale mi nombre. Y ahora ya puedo crear un nuevo proyecto. Creo un nuevo proyecto. Le ponéis el nombre que queráis. Y ya veo mi plano. Entonces, cosas que tengo por el programa. Tengo mi plano en el cual puedo cambiar el título. Puedo cambiar la compañía, la fecha y mi nombre. Además, para empezar a simular, voy aquí a EELIB y aquí tengo todos los componentes. Componentes electrónicos y componentes de medida. Entonces tenemos todos los que vamos a utilizar. Para arrastrarlos al plano simplemente pinchamos y lo llevamos aquí y colocamos. Vamos a sacar unos cuantos, pues saco ese, saco un multímetro, un osciloscopio que también lo vamos a utilizar, generador de señales, un diodo, tenemos también los LEDs. En la asignatura el operacional que vamos a utilizar por hacer mejor la simulación es este, el que se llama AMP5. He entrado a su librería. Para salir del que tengo seleccionado, pulso escape. Cada uno de estos elementos que yo voy metiendo, cuando los tengo pinchados, aquí a la derecha me salen los atributos de ese componente. En esta resistencia veis que tengo una parte que es texto, R1, y aquí donde pone resistencia en ohmios es donde yo le puedo cambiar el valor. Si le pongo 200, estaré metiendo 200 ohmios. Si le pongo 2K, estaré poniéndole 2000 ohmios, ¿vale? Pero tened claro que tenéis que cambiarlo en esta parte, porque a veces pasa que si yo le doy aquí y cambio el nombre, y ahora lo llamo 2K, y sin embargo su valor lo tengo 4K, yo me creo que he cambiado el valor y he cambiado el nombre. Lo puedo mover por el plano para acercarme y alejarme, igual que en AutoCAD, con la rueda del ratón. Y para moverme, si pulso con el izquierdo del ratón selecciono todo, si pulso con el derecho muevo mi campo de visión. Más cosas, tenemos el operacional, la alimentación negativa, positiva, y puedo cambiarle el nombre. Elementos de medida que vamos a utilizar. El multímetro lo puedo utilizar en modo voltímetro y en modo amperímetro. Cuando ponga voltímetro tengo que ponerlo en paralelo donde quiero medir, y cuando ponga amperímetro en serie. El osciloscopio tiene dos canales. Esta parte de aquí no la vamos a utilizar. Entonces,
parte negativa la vamos a llevar siempre a las masas comunes y la parte positiva a donde queramos medir. Y el generador de señales normalmente lo vamos a utilizar como VI en los problemas de operacionales. Entonces voy a coger la patilla más, que será donde tenga la señal, y puedo elegir si la quiero senoidal, triangular o rectangular, y el común a masa, normalmente. Y el negativo lo vamos a dejar al aire. Montamos nuestro circuito, el que sea. Acordaros siempre de que tenemos que tener masa en algún sitio para que tenga la referencia. Y cuando lo tenga todo montado, le doy al play y me lo simulará. Voy a abrir uno de los que tenga por aquí. Vale. Si abro este, que son unos ejercicios de mallas, yo una vez que le dé al play, él se simula. Aquí me salen los dibujos de donde tenga osciloscopios, es decir, aquí. Y en los voltímetros voy a ver la medida que tengo en ese momento. Vamos a empezar haciendo un sencillo dibujo. Lo primero vamos a cambiarle aquí el título, va a ser primer circuito y vamos a hacer una de corriente continua y es Andorra, la fecha vale y yo. Vale, pues vamos aquí a ELI, que vamos a tener los componentes. Me acerco aquí en el plano y voy a poner pues, varias resistencias. Aquí tenemos el cable, el wire. Daros cuenta que siempre tiene que salir puntito cuando está conectado. Si no sale puntito es que no se ha conectado. Puntito a puntito. Puntito y ahí ya me sale la conexión. Vale, bueno. Montamos esto, voy a coger también una fuente de continua. Y cableo. Por ejemplo, este circuito. Donde voy a tener estas resistencias en paralelo y en serie con estas dos. Para darle valor, lo que os he dicho, esto es solo el nombre y esto es el valor. Entonces lo que tengo que cambiar es cuando tengo la resistencia seleccionada, aquí el valor en ohmios. Pues esta la voy a poner de 200 ohmios. Esta la voy a poner de 500. Esta de abajo pues de 500 también. Y esta pues la dejo de 1K. Y la fuente lo mismo, cuando la tengo seleccionada, aquí le puedo dar el valor. Le voy a dar 12 voltios. Una vez que tengo el circuito, debo poner masa. Y ahora pues ya puedo coger instrumentos de medida y medir donde yo quiera. Por ejemplo, voy a medir tensión, es decir, en modo voltímetro, y lo pondré en paralelo en la última resistencia. Pues para medir en la última resistencia me pongo aquí y este me lo traigo aquí. Y una vez que lo tengo montado, simulo. Le doy al play, me dice que guarde el archivo, lo guardo. Me pide más caracteres. Y ahora ya cuando me deje guardarlo, tarda un poco porque al estar haciéndolo todo online,
Se conecta con el servidor, guardado, correcto. Y una vez que lo he guardado, puedo simular. Y ya en la simulación, pues veo que en esta resistencia la caída de tensión que tengo son 8,27. Si quiero poner para medir una corriente, quito este cable, voy a abrir circuito. Me lo traigo aquí, de aquí a aquí, y ahora este tiene que trabajar en modo amperímetro. ¿Vale? Cuando lo mueva, si veo que los cables van con él, es que está bien conectado. Si al moverlo no muevo los cables, es que no está bien conectado. Otra vez guardo y simulo. Y ahora al simular ya me sale aquí la tensión y aquí la corriente que está pasando por el circuito. Si en lugar de poner una fuente de continua, ¿vale? Funciona igual, como la mayoría de programas, cuando pulso suprimir, borro lo que tenga seleccionado. Meto un generador de señales. Me voy a traer el positivo aquí y el negativo y el común. El común lo traigo a las masas. ¿Vale? Veis que al seleccionarlo me lo coge ya todo como un mismo cable. Que sea una senoidal, me pongo encima de él y veo que es una señal senoidal y una amplitud le voy a dar de 7,5 voltios. El offset no quiero y ahora para poder ver la señal voy a necesitar un osciloscopio. Sí, en el osciloscopio pincho aquí. En este caso, como son todo cargas resistivas, no voy a tener desfase. Guardo. Y una vez guardado, ejecuto. Y ahora me saldrá mi pantalla y veo la señal de la tensión que tengo en esta resistencia. Si quiero unir dos puntos sin cable, vengo aquí, suprimo esto y voy a colocar aquí la etiqueta netport y netport. Entonces, si a esto lo llamo como nombre, le voy a poner canal A del osciloscopio y a esta etiqueta también la llamo canal A. Y coloco este aquí, cierro este, voy a guardar, ¿vale? Y al tener esto vuelvo a guardar, conecta con el servidor y ejecuto. Al ejecutar veo lo mismo porque sin cablearlo los puntos que yo llame igual con las etiquetas van a estar unidos. En cuanto a electrónica digital, tenemos aquí un montón de componentes. Vamos a utilizar puertas lógicas. Entonces las saco, pues pongo 2 AND y una OR. Ahora, las entradas van a ser unos y ceros. Y con eso cojo el Logic State, ¿vale? Entonces cuando yo entre le puedo decir si lo tengo en alto, que será un 1, o lo tengo en bajo, y así podré probar. Cableo y al final en la salida pongo un Logic Proof. Y Logic Proof será el que cambie él su valor de 0 a 1. Y bueno, tenemos componentes de todo tipo. Se pueden montar muchos circuitos y simularlos. Muy interesante también son los interruptores. Entonces estos interruptores, cuando yo quiero ejecutar la simulación, puedo decidir si están abiertos o están cerrados. Tenemos displays de 7 segmentos, lámparas, bobinas y condensadores para ver desfases sobre señales de alterna. En cuanto a ejercicios con operacionales, aquí hemos montado, por ejemplo,
un operacional sin realimentación, es decir, un comparador. Le damos una entrada con un generador de señales, en este caso una onda senoidal de amplitud 8 voltios. El operacional lo alimentamos con 12 y menos 12, que eso lo hacemos etiquetando, por ejemplo, aquí tenemos la fuente, el negativo a masa común y el positivo, le damos aquí una etiqueta, y con estas etiquetas ya todo donde yo ponga la etiqueta y ponga de nombre a esta etiqueta o 12 o menos 12 tendrá el valor de ese punto. La alimentamos, por lo tanto, el 12 es como si estuviera cableado a este punto, es decir, al positivo de esta batería. El menos 12 es como si estuviera cableado a este punto. Está alimentado y aquí tenemos el osciloscopio en el cual voy a ver en el canal A la entrada que tengo, que la llevo al positivo, el negativo a masa, y en el canal B veré la salida, la V0. Si ejecuto la simulación, me sale ya el tiempo que le ha costado. Y ahora tarda un poquito en procesar. Y cuando procesa, yo aquí ya veo mi salida. Entonces me voy acercando con el ratón y veo mi entrada y la entrada que era senoidal en amarillo y la salida en azul. Podemos hacer lo mismo si trabajamos con fuentes de continua, no nos hará falta osciloscopio, con poner un multímetro será suficiente. Entonces aquí tendríamos todas las etapas para poder probarlas: amplificador inversor, no inversor, sumador inversor, sumador no inversor, el restador y el restador sumador. Además podemos también trabajar con operacionales en cascada, uno detrás de otro, ¿vale? Y al final ir poniendo osciloscopios para ver entradas y salidas de las ondas, que es lo que estamos dibujando en los exámenes. Cuando yo ya tengo este plano, ¿vale? Para poder trabajar con él, esto si lo dejáis fuera mejor, porque así no se ve cuando imprimáis el PDF. A mí en Classroom tenéis que mandarme cuando exportéis, exportar el fichero ISIEDA. Cuando exportéis esto, generáis un archivo JSON, que es el que me tenéis que enviar a mí para que yo pueda ejecutarlo y ver la simulación. Si queréis poder imprimirlo, debéis exportar el PDF. Os pide guardar. Guardo. Vale, y una vez que ya lo tengo guardado, voy a archivo, exportar PDF. Exporto el PDF en local. Ya tendré mi fichero PDF. Lo guardo. Y ahora ya si voy a descargas, tendré por aquí mi PDF que he generado el plano.